tema del problema, ¿no? Que vamos a plantear de acuerdo a un dato desconocido o al que vamos a investigar para obtener un resultado, tomando en cuenta el qué, cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer y expresar de manera simple. Este es un error que he tenido bastante en sus trabajos, que no han podido expresar de manera simple, se han sido muy complejos o en sí no se entendía cuál era el problema. Entonces, es un poco detalle que ustedes tienen que cuidar. Bueno, hemos visto el método con el que se aplica, cómo identificar el problema. Es posible que yo inclusive en su examen les plantee un párrafo, un texto de alguna idea, planteando algún problema, y les diga, determínenme el problema central, las causas, las consecuencias. Es posible. Entonces, por eso yo quiero volverles a preguntar si tienen alguna duda en la identificación del problema, en el árbol de problemas, en este caso, que hemos elaborado, porque hay otras herramientas, ¿no? Pero este es el más práctico, ¿no? Si hay alguna duda. Bueno, como no hay dudas, vamos a continuar. Vamos a ver, ahora vamos a entrar a la parte, ya hemos dejado todos los conceptos de lado, toda la problemática establecida, y vamos a entrar a nuestra propuesta técnica, al perfil. A continuación, yo les voy a mostrar el detalle de todos los elementos del perfil que ustedes van a trabajar. Estos elementos que les voy a mostrar a continuación son todos los elementos que su producto del primer parcial tiene que contener. Lo que durante estas 2 semanas y media, o 3, perdón, voy a explicar todos los elementos, voy a darles algunos ejemplos, voy a darles obviamente conceptos. Una vez terminado el avance, les he indicado que terminamos el avance teórico tanto de los elementos del perfil y de las ayudas visuales. Van a tener 2 semanas para pura dudas y consultas. O sea, yo voy a estar en el WhatsApp con línea abierta, puede ser inclusive fuera del horario de clases, con el fin de que ustedes perfeccionen su perfil. Ya les he dicho, los perfiles parten del 100 y errores que voy encontrando baja hasta que su perfil pueda valer 0. Entonces, los elementos del perfil. Les voy a indicar inclusive el orden en el que van a presentar, pero ahora sí entra el pero. Durante estas clases sí voy a ir indicándoles todos estos elementos, pero puede que alguno no lo haga en el orden. Me van a decir, ¿pero por qué? Porque obviamente hay elementos que necesitamos conocer antes para poder determinar los otros elementos. Estos solamente son todos los elementos del perfil y el orden de presentación, que igual culminado el avance yo voy a volverles a colocar estos elementos tal cual ustedes me van a presentar. Aquí ya va la parte del formato. O sea, no me van a decir que primero han puesto la justificación, que se les ha ocurrido colocar esto antes o esto después. No, se los estoy otorgando ahora solo para ir viendo como que todo lo que vamos a ir viendo, todo el temario que vamos a ir viendo. Y como les he dicho, hay algunas cosas que vamos a ver antes de ver otros elementos. Entonces, dentro de los elementos que van a contener el perfil, está obviamente el título, ¿no? Que se viene plasmado en la carátula, que igual les voy a decir cómo van a presentar la carátula. Está el otro elemento que le sigue, que es la introducción. El tercer elemento son los antecedentes. El cuarto elemento es la justificación. El quinto elemento es el alcance. El sexto elemento son los objetivos. Este es uno que lo vamos a ver antes de la justificación y alcance. Y obviamente dentro de los objetivos están el objetivo general.
de su perfil, de su proyecto, y el objetivo y los objetivos específicos. Mayormente solicito que sean entre 5 a 6 objetivos específicos. Ya manejando un poco esa numeración. No sé si puedo pasar de diapositiva, si han terminado de redactar o quieren que espere unos segundos. Vamos a ver si está lista. Está Condori Rodrigo. ¿Estás? Presente, Inge, presente. Ya, ¿estás pudiendo tomar apuntes? Te pregunto a ti porque estoy viendo al azar, he elegido un nombre en la lista para saber si están en clases. Por ahí me mandan su nombre y en Sí, vano no Inge, veo y yo estoy aquí creyendo que están. ¿Están pudiendo tomar apuntes? sí, Inge, se puede, se puede. Ya, gracias. Ya está bien. Ya, gracias, perfecto. Continuemos entonces. Esos serían, perdón, escriben y a veces, si puede, así puede cambiar. Ya, gracias. Bueno, ya hemos visto entonces los 6 primeros elementos, que obviamente el número 6 tiene 2 subelementos, ¿no? Que es el objetivo general y los objetivos específicos. Lo siguiente viene a ser el séptimo elemento, que es el flujograma del proceso. Es decir, obviamente aquí vamos a indicar igual cómo se va a hacer, voy a darles los conceptos, los símbolos que van a utilizar. Obviamente su proyecto tiene, ¿no? Unos procesos que ustedes van a identificar. Entonces, por eso yo introduzco el flujograma. La planificación propuesta, que sería nuestro octavo elemento. El noveno elemento es el cronograma de actividades. El décimo elemento es la bibliografía. Igual aquí yo les voy a indicar, obviamente, qué bibliografía, cómo van a estar, cómo van a colocar la bibliografía, bajo qué norma, qué elementos van a tomar en cuenta y obviamente el 11º elemento, si no me equivoco, son los anexos. Estos son todos los elementos que tiene que contener su producto del primer parcial, que es el perfil. A esto no hay más que tengan que agregarle. Esto es lo que sí o sí tienen que cumplir. Entonces, cuando yo revise sus perfiles, obviamente tiene que tener coherencia, porque hemos hablado, ¿no? Un perfil tiene que tener coherencia, tiene que seguir un orden, pero estos son todos los elementos que yo voy a tomar en cuenta al momento de calificar. Vamos de nuevo a los 100 puntos y van a ir disminuyendo. No voy a encontrar algún elemento en el orden, no voy a encontrar algún elemento porque han decidido no hacerlo, entonces va a ir bajando. Esto ha sucedido que perfiles con muy buenas ideas de 100 puntos han llegado a valer 20. Uno, porque no han cumplido el orden, no han cumplido el formato, han preferido saltarse, han preferido no seguir. Entonces, no, ¿por qué es esto el perfil? Porque ustedes ya están elaborando un perfil, van a saber cómo elaborar un proyecto y al momento de ustedes tomar su modalidad de titulación, esto tiene que simplificarles porque ya van a tener parte del trabajo hecho, ¿no? Entonces, estos son los elementos del perfil que nuevamente culminado el avance, yo se los voy a volver a colocar en el orden que van a presentar y numerado y etcétera, bajo qué formato. Entonces, vamos al primer elemento. Hablamos, obviamente, de la introducción. Hablamos del título, me van a disculpar, el título. Bueno, dentro del título es obviamente, es el nombre de la propuesta formal, es decir, cuando, perdonen, alguien se está uniendo. Obviamente el título es el nombre de la propuesta formal, es lo primero que una persona ajena o ustedes van a ver. O sea, cuando yo vea el título yo voy a entender el tema al que su proyecto o perfil o su propuesta técnica va dirigido. ¿A qué me refiero con eso? Que con el título
yo voy a poder identificar la investigación que están realizando. Espérenme un momentito para que vaya a traer mi cargador, por favor, porque se va a apagar la computadora. Ya, gracias. Entonces, el título se va a referir al tema principal, ¿no? Obviamente, dentro del título, lo que se solicita es que sea breve, que sea preciso y a la vez sea descriptivo. Entonces, nuevamente, es el primer pantallazo que yo voy a tener al momento de ver su perfil. Y muchas veces, en función al título y a unos 2 o 3 elementos, es por el que elijo el perfil, o sea, es por lo que selecciono los perfiles elegidos, por así decirlo, ¿no ve? Para que pueda formar los grupos y para que se pueda elaborar el proyecto. Entonces, esto es uno de los elementos más importantes que tomo en cuenta. Una forma de establecer el título se puede hacer leyendo el objetivo general, ¿no? Y modificarlo de acuerdo a lo que nosotros queremos identificar de nuestro proyecto, ¿no ve? O referir. Mayormente el título tiene que contener el qué, es decir, las variables. El quién, es decir, los sujetos y los objetos, y obviamente el dónde, ¿no? Es que obviamente a veces se establecen títulos, yo no sé si lo van a hacer aquí, lo van a hacer no sé, en Brasil o etcétera, ¿no? Obviamente del el dónde es opcional, ¿no? Pero mayormente son los elementos que cuando ustedes revisen bibliografía o revisen el mismo internet les va a permitir entender estos elementos, ¿no? Entonces, eso sería referido al título. Obviamente, no hay que ser muy redundantes cuando nosotros establezcamos el título. Obviamente, el título, si lo estoy dando un principio, este puede ser el último elemento que ustedes elijan. ¿No ve? De acuerdo a todo el desarrollo de su proyecto, o sea, de su perfil, cuando ustedes ya hayan establecido sus objetivos, ya sepan cuál es su alcance, por qué lo están haciendo, van a poder establecer el título. Por eso no les estoy dando un trabajo de elaboren su título, ¿no? Pero ya pueden ir pensando de acuerdo al proyecto que van a elaborar. Es por eso que yo les pido que realmente analicen bien cuál es el proceso que ustedes van a tomar en cuenta, si van a elaborar un producto o mejorar alguno, tomen en cuenta para no ir retrasando el trabajo y les conviene, obviamente, ir haciendo estos pretrabajos que estamos haciendo, por así llamarlo, para que el momento que las 2 semanas que ustedes van a tener ya no sea empezar de cero, sino sea perfeccionar su propuesta técnica. ¿Alguna duda sobre esta parte del título? Un favorcito, una consulta, una sugerencia. Sí. A veces esperamos 10 minutitos, perdón, a iniciar las clases hasta que se unan. Entonces, a medida que avanza el proyecto, los proyectos de cada persona, tal vez podríamos opinar sobre los nuestros, ¿no? Digamos, el título, por ejemplo, podemos dar a algunas personas el título de nuestro proyecto y tal vez usted nos puede corregir algunas cosas que podemos mejorar, así avanza nuestro Claro, proyecto de manera óptima. Esos primeros 10 minutos de espera, ¿no? claro, no tengo ningún problema. Yo voy a estar en línea, sí inicio la clase. Si doy ese tiempo, obviamente, porque sé que hay gente puntual, ¿no? Hay gente que ingresa inclusive antes de las 5:15 o de las 8:15. Entonces, sí podemos dar ese tiempo. Si quieren contactarme o lo hacemos igual mediante el Meet, no hay problema. Con el fin de que ustedes obviamente vayan mejorando y vayan perfeccionando, ¿no? Porque lo que obviamente yo les vuelvo a decir es que quiero que ustedes tengan una propuesta hecha de la manera correcta, para que esto les simplifique, porque ustedes ya están en los últimos semestres.
Entonces van a tomar alguna modalidad de titulación y si toman el proyecto de grado, ustedes tienen que presentar un perfil al consejo. Uno, ¿no? Al consejo de su carrera, si no me equivoco, y obviamente de ahí se elabora el proyecto. Si ustedes ya tienen las ideas con lo que ustedes llevan la segunda materia, no van a tener problema. Entonces, no tengo problema en ese tiempo que esperamos a que algunos compañeros que tardan ingresen, no hay problema. Buena sugerencia. Entonces, Gracias. ¿alguna duda? No, de nada. ¿Alguna duda hasta aquí o puedo continuar? Ya, como no hay, continúo. Perdón. Vamos a pasar al otro punto que hablamos, el segundo punto, que es la introducción. Bueno, ¿a qué definimos introducción, no? La introducción va a ser la sección inicial de un texto en la que se va a contextualizar y brindar al que lea su proyecto la información previa del tema que va a ser tratado en el desarrollo posterior, ¿no? ¿A qué me refiero? Van a mostrar todo un pantallazo de su proyecto. Uno, esta parte igual de la introducción, un poco viendo, perdón, denme unos minutos para tomar agua. Disculpe. Bueno, continuando, en la parte de la introducción va a ser la parte en la que ustedes como proyectistas van a realizar una muestra del conocimiento que tienen sobre el tema que están abordando. O sea, ¿a qué me refiero? Que en esta parte ustedes van a colocar las herramientas que demuestran lo que uno sabe del tema. Y también, desde este taller que estamos realizando, van a colocar toda la información encontrada. Entonces, yendo a resumidas partes, es la parte donde el proyectista muestra todo su conocimiento sobre el tema, todo lo que ha leído, todo lo que ha investigado y todo lo que quiero hacer, o sea, todo lo que quiero realizar. En este caso, la introducción y los antecedentes son las herramientas que vamos a utilizar para demostrar lo que ustedes como proyectistas saben. Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar dentro de la introducción? Yo se los voy a detallar ahora las herramientas, pero aquí viene la parte, no voy a entrar a detalle cómo se elabora un pie de página, una referencia en línea, porque esto lo vamos a ver cuando hagamos la bibliografía. Pero obviamente, como les he dicho, ustedes dentro de la introducción van a colocar todo lo que ustedes saben, todo lo que han investigado, todo lo referente al tema. Obviamente se cita bibliografía. Lo que aquí entra algo primordial, el copiar, o sea, el copiar un texto, el copiar una frase, no está mal siempre que sea citado. Es decir, que no le quiten a la persona que lo ha hecho, que lo ha pensado, que lo ha redactado, el valor, ¿entienden? Es por eso que les digo, copiar no es malo, siempre y cuando ustedes lo citen de la manera correcta. Esto me refiero en la referencia en línea o en los textos que puedan sacar de conceptos. Volviendo entonces, dentro de la introducción, ¿qué herramientas ustedes como proyectistas van a poder utilizar? Van a poder utilizar pies de página, ¿no? Son las notas al pie de la página que ofrecen una información adicional, pero que no van a incluirse en el texto, dentro del texto, perdón, de manera fluida. Aquí les doy un ejemplo. Por ejemplo, ustedes van a citar, no sé, a la UMS, se abrevia con UMSS. No me van a colocar Universidad Mayor de San Simón, porque eso ya no corresponde al texto, eso ya no es una información relevante. Ustedes van a colocar un pie de página. Les voy a enseñar igual con el uso del Word, cómo ustedes pueden, o quizás ya saben, cómo pueden automáticamente citar el pie de página. Eso es uno.
La segunda herramienta que ustedes pueden utilizar es la referencia en línea. Esto ya sea, puede ser utilizado, perdón por este error, puede ser utilizado para un párrafo, para palabras extraídas de una fuente, etcétera, ¿no? También pueden utilizar otra de las herramientas, como ustedes van a colocar todo lo que saben y están investigando, ustedes pueden colocar información de revistas, publicaciones, ensayos, etcétera, ¿no? Pueden también dentro de la introducción utilizar ilustraciones, cuadros, fotos. Eso es un poco en el tema de introducción, ¿no? Obviamente si utilizan gráficos, fotografías, etcétera, se tiene que citar igual, ¿no? De la manera correcta, la fuente, el número de foto, y eso obviamente va a ir en su índice, ¿no? Eso sería con lo referente a introducción. Obviamente es importante, no sé por dónde, estos ahorita encuentro errores. Es importante que coloquen todos los puntos que les he mencionado en la introducción, o sea, toda la información que ustedes encuentren tienen que colocarla. Obviamente ustedes me van a decir, ¿y cuántas páginas puede ser la introducción? Por ahí yo he investigado y tengo 10 páginas. Obviamente dentro de la introducción, y les voy a mostrar algún ejemplo de un proyecto, si me esperan unos segundos, mayormente manejan entre las 3 páginas, ¿no? Obviamente va a ser como un pequeño resumen, pero quiero mostrarles un ejemplo para que estás viendo así les surja alguna duda. Pero hasta el momento, ¿alguna duda que tengan? Ya, bueno, si no hay, les muestro un pequeño ejemplo. Ya. Pueden ver, ¿no? Una introducción que les estoy mostrando. Sí. Bueno, miren, en esta introducción obviamente estaba referido a la hoja de coca, era extracción de aceite, algo así era referido, no me acuerdo en este momento. Pero miren, está citado obviamente toda la información que se conocía sobre la hoja de coca. Aquí van a poder ver pies de página, ha explicado todos los tipos de hoja de coca y las cualidades que tenía. Miren, aquí están los pies de página, ha citado obviamente, están las referencias y etcétera. Mayormente manejan entre 1,5 hojas, 2, porque obviamente es un pequeño resumen y se va a complementar con los antecedentes. Entonces, eso es un poco para ver en el tema de introducción, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos que pueden venir dentro de la introducción, es, digamos, si utilizan alguna materia prima, no sé, de origen andino, entonces esta materia prima es originaria de América del Sur, se produce en este clima, etcétera, etcétera, y si tienen alguna referencia bibliográfica. O obviamente pueden entrar un poco, ir más atrás y decir el primer productor de la materia prima tantos es Rusia, según estas referencias, etcétera. Entonces aquí ustedes obviamente van a tener una investigación, van a leer, van a revisar bibliografía, todo lo referido a su tema. ¿Ninguna duda entonces en introducción? Ya, continuemos entonces. Vamos a ver la pantalla. No sé qué pasa con la pantalla. Vamos a cambiar. Ay, no cambia, perdón. Ahora sí. Ahora vamos a una parte que es los antecedentes, ¿no? Aquí obviamente cuando ustedes van a iniciar cualquier proyecto, cualquier investigación, cualquier tarea,
cualquier trabajo, ustedes como proyectistas van a revisar bibliografía. ¿A qué me voy con eso? Ustedes van a hacer una minuciosa labor de revisión bibliográfica. No es que se van a inventar información o van a crear información, nada. O sea, ustedes van a revisar bibliografía, van a buscar la que se acomode a su tema y van a investigar. Entonces, es importante que su labor investigativa siempre va a partir de un punto donde otros han terminado. Entonces, con esa revisión se va a procurar que ustedes demuestren la relación que va a existir por el trabajo por hacerse. Entonces, ¿a qué me voy dentro de los antecedentes? Como les decía, los antecedentes obviamente se van a relacionar con lo que van a hablar en la introducción. En sí, un concepto claro es, los antecedentes va a ser la información a nivel regional, a nivel país, a nivel local que ustedes, o a nivel provincia que ustedes encuentren. Aquí va, toda investigación tiene antecedentes, o toda relación, por ahí no existe lo mismo referido a su tema, pero existe una información base a la que ustedes están tomando, ¿no?, como la base de su proyecto. La información obviamente es relevante y también dentro de los antecedentes ustedes van a colocar, ¿no?, el problema que ustedes como proyectistas quieren solucionar. Entonces, los antecedentes de la investigación va a ser la información que ustedes van a identificar y van a describir la historia, así también la naturaleza del problema que se está investigando en referencia a la bibliografía ya existente. Ese es un poco en el tema de antecedentes. Ahora, dentro de los antecedentes se puede tomar en cuenta, antes de pasar y explicarles los antecedentes generales, quiero explicarles que dentro de los antecedentes ustedes pueden, o sea, los antecedentes pueden comprender diferentes elementos como crisis económica, regional, local, nacional. Por eso les decía, información, volveremos, información a nivel regional, información a nivel del país, información a nivel local, información a nivel provincia. Entonces, dentro de sus antecedentes de manera general, se puede comprender la crisis económica regional, la local, la nacional, la mundial, la globalización, las economías de escala, las nuevas alternativas de desarrollo, todo lo que ustedes crean referente a lo más relevante de su información. ¿Qué es importante que tomen en cuenta al momento de realizar los antecedentes? La recomendación principal que les voy a dar. No pueden colocar antecedentes, o sea, los textos, la información sin referencias. Les vuelvo a decir aquí, copiar no es malo, mientras ustedes realicen la cita correcta. Eso es un poco tomado en cuenta a los antecedentes. Obviamente, dentro de los antecedentes tenemos dos aspectos que se pueden tomar en cuenta. Los antecedentes generales. A ver, vamos a ver quién está cambiando la diapositiva y quién se quiere ganar un punto. A ver a quién quiera responderme y me diga qué entienden por antecedentes generales. Pero rápido, sin revisar internet, al primero que me responda una firma. Inge. Sí, te escucho. Buenas, Inge. O sea, un antecedente general puede ser acerca de una situación o algo que se produció en un tiempo en específico que abarca, digamos, que puede o no abarcar tanto el contexto presente acerca del tema de investigación, pero que sí ha sido la causa para poder investigar.
Ya, sí te escucho un poco cortado, pero te he escuchado. O sea, sí, ¿no? Los antecedentes sí puedes analizar. ¿Cuál es tu nombre para que anote tu firma? Framis, ¿no ve? Framis, Framis Daniel, Franco. Franco. Ah, ya, perdón. Framis. Ya, te anoto tu firma. Gracias por participar. Obviamente, Gracias. aquí dentro de los antecedentes, y les decía que es obviamente toda la información que nosotros vamos a colocar, en los antecedentes generales se refiere al contexto exógeno al estudio y en el marco externo al desarrollo de este trabajo. ¿A qué me refiero? Todo lo que está de manera macro, a nivel general, ¿no? Toda esa información que abarca, ustedes pueden citarlo en sus antecedentes generales. Por eso está contexto exógeno al estudio y al marco externo del desarrollo del trabajo. Entonces, obviamente, ese es el aspecto general, ¿no? De los antecedentes. Y también están antecedentes específicos. En los antecedentes específicos, ustedes van a delimitar su contexto interno al trabajo a nivel más micro, es decir, se van a ir a la descripción de la naturaleza de su proyecto. ¿No ve? Entonces ya va más enfocado al proyecto que ustedes están realizando. El antecedente general va, obviamente, a ver toda la parte externa y el antecedente específico va a irse descrito hacia el proyecto o hacia la empresa que ustedes quieren hacer. ¿Tienen alguna duda? Chicos, tiene que quedar claro, ¿no? Porque de esto no estamos elaborando trabajo, entonces este es un tema que ustedes ya lo van a tener que hacer por su cuenta. Bueno, como no hay dudas, vamos a pasar a las herramientas que usted... Hay en el chat dudas, Inge. Perdón, ay, no he visto. Ah, ya, han escrito, gracias. ¿A qué se refiere? Cuando manden así al grupo, avísenme, ya es que como estoy en la diapositiva no se puede ver. ¿A qué me refiero con contexto exógeno? Me refiero a todas las causas externas, a todo lo externo, a todos los antecedentes externos, es decir, a toda la información externa que va a complementar al proyecto. ¿Quieren que les dé algún ejemplo? Perfecto, les puedo dar algún ejemplo, no hay problema. Vamos a ir viendo aquí algún ejemplo. Obviamente no se los voy a leer todo un ejemplo. Puede ser sobre mi tema, un ejemplo. Perdón, no te he escuchado. Los ejemplos pueden ser sobre los temas que se están planteando en clases. Claro, claro, podemos ir viendo. Por ejemplo, les voy a explicar ahorita del trabajo que tenía, que era de la hoja de coca. En los antecedentes, ¿qué veo? A nivel antecedente general, o sea, bueno, antecedentes, van a escribirlo, van a redactar en un texto, ¿no? Dentro de sus antecedentes me han hablado, me han explicado, por ejemplo, la producción de la hoja de coca en Bolivia, que obviamente estaba ligado a que no era un producto legalmente constituido, o sea que realmente, pero no se podía producir. Me han hablado, por ejemplo, de la historia, que a partir de 1970 recién la hoja de coca que se producía en los yungas llegaba a los demás departamentos y obviamente decían que a partir de ese año la hoja de coca estaba destinado netamente al narcotráfico, perdón. Luego obviamente hablan cómo se consume la coca, ¿no? Obviamente aquí hablaba que el principal productor eran en los yungas de La Paz esas veces y que la mayor producción se cultivaba en esa región. Hablaban también, por ejemplo, qué programas podían existir qué programas se habían implementado para evitar de que la hoja de coca se vaya al narcotráfico.
Eso es un poco de los antecedentes. O sea, en realidad es toda la historia que ustedes van a averiguar. Antes se manejaba el marco teórico, ¿no? También se ponían conceptos, ¿no? Pero lo que yo quiero solicitarles a ustedes en antecedentes es que coloquen todo lo referido a su tema. Vuelvo a decirles, exógeno, es decir, a todo lo externo, y el antecedente específico va a lo que va a ser su proyecto. No sé si tienen alguna duda o quieren que les envíe alguna foto de algún antecedente, si gustan, para que lo puedan ver. No sé si gustan que así les comparta. Chicos, si no me dicen, no podemos. O sea, tienen que identificar la información y describir la historia de en qué se están basando ustedes, ¿no? La historia de su producto, la historia de la materia prima que están adquiriendo, etcétera. No sé si tienen alguna duda, si quieren que les mande un ejemplo al WhatsApp o lo comparta o los muestre ahora en pantalla. Al WhatsApp, bien, sería bien. Ya, perfecto. Se los voy a enviar ahora. Obviamente no se los voy a enviar todo porque eran 2, 3 hojas, ¿no? Pero un pequeño texto. Ustedes igual si entran a nuestro gran amigo el Internet, que es un aliado en el que nos va a permitir, creo que no se puede compartir foto por esto, tendría que ser por el WhatsApp. También si gustan se los voy a mostrar en pantalla. Bueno, entonces lo más importante que yo quiero, o bueno, que se les solicita, perdón, que se coloque en los antecedentes para no ir más allá y hacerlo más largo o confuso. Se tiene que colocar la información de donde se está basando su proyecto, ¿no? La información local, dónde se produce, qué se basa, cómo se produce, desde qué año, o sea, todo lo que va referido, y obviamente ustedes ya van a especificar el por qué también están haciendo su proyecto, ¿no ve? O sea, ya van a irse a lo más específico de su proyecto. Eso sería un poco explicando en el tema de antecedentes. Si tienen dudas, hablen ahora, aclaremos, si quieren más ejemplos. Buenas tardes, Inge. Una, con la extensión de los antecedentes, ¿qué tan extensos tendrían que ser? Mayormente igual entre la hoja y media y las 2 hojas es lo que es más, ¿no? Obviamente no es que le van a agarrar y le van a meter todo la copy-page del libro, ¿no ve? O lo que ustedes encuentren, ¿no? Sí, obviamente entre la hoja y media, 2 hojas, permite que puedan explicar sus antecedentes de manera global. Entonces, mayormente entre 1 hoja y media a 2, porque así han podido explicarme, ¿no? Y así, obviamente no lo quiero extenso, ¿no? Por eso le digo lo más relevante, lo más importante. Y obviamente aclarando a su compañero que no sé si no me ha respondido, si le ha quedado claro la parte de la palabra contexto exógeno. No sé si ha aclarado. Sí, dije algún ejemplo. Ay, perdón, estoy leyendo recién. Entonces, obviamente, el contexto exógeno se va a referir a lo que se origina en la parte externa y ustedes en sus antecedentes específicos pueden ir a toda la parte interna, es decir, ya más enfocado a su proyecto. Les he enviado al WhatsApp un ejemplo, que obviamente es una hoja más, pero ustedes van a poder ver, digamos, un texto que estaba relacionado con la cáscara de huevo, era ¿no? algo así, con un fruto con la cáscara de huevo. Y ahorita les voy a explicar qué herramientas pueden utilizar dentro de sus antecedentes. ¿Están pudiendo ver la pantalla? Porque no me aparece.
¿Pueden ver el PowerPoint? No. No, Inge. No. Ay, voy a volver a seleccionar. Ya, ahora se puede ver. Ahora sí, Inge. Perfecto. Entonces, ¿qué herramientas ustedes pueden utilizar dentro de los antecedentes? Bueno, dentro de sus antecedentes, ustedes pueden utilizar los pies de página. Obviamente hemos dicho que es todo ese texto que ya no va, que no fluye, ¿no? Dentro del contexto de toda la redacción. Pueden utilizar la referencia en línea, citando, porque obviamente, les vuelvo a decir, todo tiene que estar respaldado. Pueden utilizar información de revistas, publicaciones, ensayos similar a lo de introducción, ¿no? Y obviamente pueden utilizar ilustraciones, cuadros, fotos. Cuando ustedes copian cuadros, yo no tengo problema en que utilicen el recuadro que sacan, no sé, de algún texto de internet, siempre y cuando lo citen y siempre y cuando no corten. ¿A qué me refiero? O sea, no quiero que corten los cuadros para que ingresen la hoja carta o le quiten la mitad o ya no salga la línea. Lo mismo pasa con las fotografías, con las gráficas. Entonces, es importante que si ustedes van a utilizar estos elementos, no los corten y que sea lo más exacto posible, ¿no? Algunos ejemplos más que puedo dar, por ejemplo, de los antecedentes. Por ejemplo, había una industria manufacturera que proveía insumos industriales, ¿no? Entonces, se querían explorar nuevos rubros para con el fin de diversificar esos sus productos. Entonces, por ejemplo, dentro de sus antecedentes, ellos han hablado de, bueno, yendo primero a lo específico, ¿no? Bueno, perdón, yendo primero a lo general, ellos hablaban, digamos, obviamente que existían bastantes proveedores de insumos a nivel industrial, a nivel Sudamérica, que a nivel regional solo existían tres, que eran los únicos que traían el producto o que producían el tal producto, que obviamente las industrias manufactureras han nacido hace tantos años, yendo a lo general, pero más a lo que me importa, a lo específico, aquí ellos, al ser una industria de insumos industriales, querían diversificar sus productos, han hablado obviamente dentro de sus antecedentes específicos de la fecha de creación de su empresa, qué productos fabricaban, cuál era el problema que ellos buscaban solucionar, cuál era su mercado, a qué clientes iban dirigidos y entre otros, ¿no? Elementos que han podido ver. Obviamente para establecer sus antecedentes, ustedes, vuelvo a decir, van a investigar lo que su compañero decía, información del pasado y del presente y van a especificar cuál es también el propósito de su trabajo. ¿Alguna duda que tengan? ¿Ninguna duda, chicos? Ay, pucha, no leo a veces. Ya se ve, no, ingenuo, se ve. ¿Han podido ver la diapositiva o no han podido ver? Creo que han podido ver, me han dicho que sí. Bueno, si no tienen alguna duda o si quieren alguna aclaración, estoy aquí para escucharles. Tomen en cuenta que los antecedentes va a ser referencia teórica,
de todas las variables de su investigación, es decir, como les decía, ¿no ve? A nivel nacional, regional, también internacional. O sea, básicamente los antecedentes son la teoría, ¿no? De su propuesta. Entonces, no sé si tienen alguna duda, algo que les pueda aclarar, porque de no ser así, la clase el día de hoy hubiera culminado para que el día jueves avancemos teoría y de acuerdo al avance que tengamos, ver si nos va a dar tiempo para realizar un trabajo. Chicos, ¿ninguna duda? Buenas tardes, ingeniera. Disculpe, tengo una consulta. Claro, sí te escucho. Al momento de redactar los antecedentes, lo que nos explicó, ¿no? Que tienen que tener antecedentes generales y antecedentes específicos. Pero al momento de hacer la redacción, tenemos que tener diferenciados, suponiendo así como con un subtítulo, un antecedente general y los antecedentes específicos, o un ¿Podrías párrafo realizar? escondido en el que se especifique, o sea, en el que se diferencie inicialmente cuáles son los antecedentes generales y cuáles son los específicos. Mayormente, digamos, dentro de los proyectos que manejo, me redactan los antecedentes de manera, en un solo texto, perdón, o sea, en un solo párrafo, no lo dividen en antecedentes generales, en específicos. Al momento de yo leer cada uno de los antecedentes, yo voy identificando, ¿no? Entonces aquí ya esto va a lo más macro, a lo grande, a la parte externa, ¿no ve? A la historia pasada y cuando ya voy leyendo, voy identificando también a lo que va referido a su proyecto. Entonces pueden hacerlo en un solo texto. No hay Está problema. bien. Muchas gracias. De nada, ¿alguna otra duda más que les pueda aclarar? Hablen, chicos, porque de esto no hay trabajo, no les voy a hacer trabajo de esto, porque esto ya es pura investigación, ¿no? Que ustedes ya pueden ir adelantando, ¿no?